La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 54, perdón. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. ¿Qué les parece la historia? Bastante dramática. Una de las preguntas que yo hago como estudioso de la Escritura es: ¿por qué Dios nos cuenta estas cosas? Porque pasamos de un momento tan bonito, tan extraordinario, en Hechos, donde nos dice lo siguiente, que el Evangelio impactaba de tal manera a las personas, que las personas llenaban los lugares de iglesia. Dice: en aquellos días crecía el número de los discípulos. Luego ellos convocaron y eligieron unos diáconos. Esteban era uno de esos diáconos. A veces nosotros pensamos que los diáconos no predican, o a veces pensamos que el pastor solo predica. Y yo quiero llamar su atención, porque la Escritura dice que todo creyente predica, y predica con su vida. Yo quiero llamarle la atención en ese sentido. Usted puede que no diga una sola palabra, pero con su actitud está predicando. ¿Cristo está en su corazón? Cuando usted está viviendo su vida todos los días, usted tiene que entender que está predicando. Y va a llegar un momento, mis amados hermanos, en que nuestra fe es probada. Karina, ¿en qué momento nuestra fe es probada? ¿Cuándo qué? Es que no te escuché nada, hija. Eliana, ¿cuándo? Porque no le escucho a... Muy bien, cuando nos enfrentamos a tentaciones. Ahora, casi siempre nosotros pensamos que la tentación es algo malo. Yo les voy a decir que los momentos de tentación es cuando todo va bien. Cuando nosotros empezamos a descuidar la fe, ya no oramos, ya no leemos porque el trabajo va bien, los estudios van bien, los hijos van bien, la economía va bien, entramos, salimos en la vida. Y la vida mortal tiene una presión extraordinaria que nos empieza a hacer olvidar a nuestro Dios. ¿Saben cuándo nos acordamos de Dios? Cuando no estamos en control de las cosas. Yo no sé si a alguien que está enamorado nos llega la persona que ama y empieza a mirar el reloj, dice: ya salió, hace una hora tomó el bus, no llega, no contesta, y su corazón se angustia. Puede que reniegue, puede que se ponga celoso, celosa, pero lo que dice un cristiano o una mujer cristiana es: Señor, guárdalo, cuídalo, guárdala, cuídala. Pero ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de su vida? ¿Qué pasaría si hoy en la mañana fue la última vez que vistes a ese ser querido?
¿Qué pasaría si fuera el último beso o la última pelea? Cuán triste sería para nosotros ese tipo de despedidas. Porque a veces vivimos la vida olvidando que hoy podemos morir. Para este festivo, un grupo de personas salió de viaje. Las noticias ayer decían, el vehículo quedó sin frenos. 20 personas murieron. 14 están heridas, muchas de las cuales pueden morir en estos días. ¿Ustedes qué les parece si hoy fuera el último día de su vida? Juan David, ¿qué pasaría si fuera el último día de su vida? ¿Cómo lo quisieran vivir? Tal vez como están ahora. ¿Se encuentran en medio del amor, del gozo y de la paz? ¿Saben que todas sus decisiones a lo largo de su mayordomía en esta vida está bajo control? ¿No van a dejar problemas a sus seres queridos? Todo está decidido. Todo está de manera organizada y debidamente calculado. O se han despertado con angustia, o peor, no han podido dormir, dejándose devorar por esa vida mortal que a veces no tiene sentido. Si usted está en Cristo, les voy a dar una noticia. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, queridos hermanos, hoy varios cristianos en el mundo no han despertado. Han abandonado este mundo. En este tiempo, un amigo pastor que tiene su iglesia en Villavicencio me comentó que 2 hombres de aproximadamente unos 40 años dejaron la membresía de la iglesia. Están con el Señor. Y me dice qué duro es despedirlos. Qué difícil. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos la vida garantizada. Sin embargo, yo quiero recordarles lo que dice el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Saben lo que está diciéndonos del Señor? ¿Por qué te preocupas por las cosas mortales de la vida, aquellas que no puedes darle solución? Sigue trabajando, sigue estudiando, sigue viviendo. Estate tranquilo. Tu vida está en mis manos. ¿Qué significa? En tu mano están mis tiempos. Que usted nació en la fecha que Dios quiso. No es que el parto se adelantó. No es que le dieron mal genio a la señora y se le rompió la fuente y llegó con el bebé entre las piernas. No es porque le salvaron la vida y le tuvieron que sacar al bebé y, oh milagro, los dos están vivos. No, Dios les dio la vida. Eso dice la Escritura. Tampoco no hay ninguna fecundidad por casualidad. La Biblia dice que el Señor entreteje nuestro embrión en el vientre de la mamá. Permite que la semillita del papá con la de la mamá se unan y en ese mismo momento se concibe la vida para Dios. Nada es casualidad. Y eso nos debe llenar de gozo. Por eso, queridos hermanos, hoy yo les digo, así como tenemos un tiempo de nacer, y eso es algo hermoso, un tiempo de haber sido concebidos, todos, absolutamente todos, vamos a morir.
Y les voy a dar una noticia. Dios conoce la fecha de nuestra muerte, el minuto y la hora exacta. ¿No les parece algo hermoso? ¿Saben por qué razón yo les digo? Dice que todos los hombres moriremos, todos disfrutaremos de la muerte. Y alguno me dijo una vez, y fue un pastor, me dijo, pero Enoc no murió, Elías tampoco. Pero la Biblia dice que sí murió. ¿Sí sabían eso? En Hebreos capítulo 13 dice, Hebreos 11 dice, y todos estos murieron. El hecho de que hayan sido traspuestos no hay problema. Entonces, queridos hermanos, el Señor conoce nuestros tiempos. Y quiero terminar esta pequeñita introducción con lo siguiente. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ustedes saben qué significa eso? Si usted tiene hoy vida, y cuando yo preparaba este sermón, nuevamente mi esposa estaba en mi mente. ¿Por qué razón? Porque ella hace pocos días estaba entre la vida y la muerte. Claro, decirle a un esposo que el morir o el vivir es bueno es un poco contradictorio. Pero la Biblia dice que esto es verdad. Y Esteban lo está viviendo en carne propia. A veces nosotros pensamos, porque somos muy jovencitos, es que no vamos a morir. Queridos niños, hay niños cristianos que hoy no amanecieron, murieron. Jóvenes, hay jóvenes cristianos que hoy no amanecieron. ¿Por qué razón? Porque Dios en su misericordia ha decretado todas las cosas. Usted se imagina que el Señor le pregunte, Jenicita, ¿a qué edad quiere que muera su esposo? No nos va a dar una respuesta. No se preocupe, no es una pregunta para responder. A nadie, a ninguno de nosotros. Pero les quiero dar una buena noticia y una mala. ¿Cuál es la buena noticia? Tenemos un cuerpo mortal con un espíritu inmortal. Por eso para nosotros la muerte no es algo que nosotros añoremos. Pero la muerte es algo inevitable para estar con nuestro Dios, para ver, como Esteban decía, veo los cielos abiertos, veo a mi Señor. Y me acuerdo que la hermana de mi esposa le preguntó cuando estaba muy malita en cuidados intensivos, ¿y si te morías? Yo estaba tranquila. Si uno dice, ¿cómo una persona puede tener tranquilidad en ese momento? ¿Y no pensabas en nosotros? ¿Sabe qué dijo? No. Y no es malo. Es que el cristiano debe estar tranquilo frente a la muerte. No debe tener temor. Salmo 31:15, el que leí hace un rato, dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Quién nos libra de los peligros de este mundo? ¿No es nuestro Dios? ¿Quién no nos ha traído a la iglesia con cuerdas de amor? Es nuestro Dios. Esteban está frente al Sanedrín. Él ha realizado grandes prodigios delante del pueblo, pero sus adversarios no pueden resistirle. ¿Qué es lo que ellos no pueden resistir? Que él sea un hombre de Dios. Si usted se acomoda al mundo, pues el mundo nunca va a decir nada. Eso me parece curioso. Cristianos en el mundo no predicando, sino disfrutando de los... Ese es el problema del hombre. Lo que mi corazón desea del mundo. Pero invite a todos esos, perdón la forma despectiva que lo digo, dígale, vengan a la iglesia. Aborrecen tu fe, aborrecen a tu Dios. ¿Qué haces con ellos?
Estos hombres estaban furiosos porque estaban siendo derrotados por un hombre que ellos no reconocían como autoridad. Estaban llenos de odio contra Cristo, porque a Cristo les predicó. Miren, queridos hermanos, mientras que usted viva en modo mundano, siempre se alejará de Dios. Pero cuando usted viva en modo Dios, compréndame, en modo estar en Cristo Jesús, su vida va a cambiar. Una vida aspirando a conseguir la plenitud de la vida en las cosas que la polilla se come. Esta madera la polilla se come. Usted dirá, ¡ay, las joyas! No, vienen los ladrones y se la roban. O peor, la guardan en un lado y se oxidan y se pudren. Los títulos sirven hasta cuando usted pueda trabajar. El día que no sea contratable para nadie, le van a decir, usted está muy viejo, no lo contrato. Y su cuenta bancaria no comprará absolutamente ningún bienestar para usted. Cuando mi esposa estaba enferma, yo me preguntaba, ¿para qué esta casa? ¿Para qué es lo que tengo si no puedo comprar ni vender para darle un poquito más de vida? Eclesiastés capítulo 12 versículos 1 y 2 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Y todos los que el Señor permita que lleguemos a viejo, miraremos los títulos en la pared, no tendremos contentamiento. Miraremos la cuenta de ahorros, las tarjetas de crédito, los carros, todo, y no tendremos contentamiento. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hay en este mundo es vanidad. El hombre fue creado inmortal en un cuerpo mortal. Cuando tú naciste, recibiste el espíritu de vida. Por eso es un crimen que una mujer aborte. Porque aunque tú no le ves cabecita, manitos, piecitos, el ADN que está ahí te dice que es un ser humano. Es un ser humano. Y si alguien alguna vez abortó, téngalo por seguro que asesinó. Pero en Cristo hay perdón de todos sus pecados. Queridos hermanos, el creyente no tiene temor a la muerte. Y nada de lo que viene de esta vida es victoria. Pronto todo acabará. Ese es el título de mi sermón. Pronto todo acabará. Yo les voy a decir algo. Tenemos una cita con la muerte. Pero eso no es una mala noticia. Es una muy buena noticia. Porque cuando llegue la señora muerte, le esté mirando a la cara y esté tocando la puerta, tú le digas, bienvenida, voy a estar con mi Señor. Y mi familia, mi Señor la va a cuidar. Y nos encontraremos en la eternidad. Pronto todo acabará. Por eso yo les digo, ¿por qué estás preocupado? Pronto todo acabará. ¿Por qué estás peleando? Pronto todo acabará. ¿Por qué estás tan afanado, turbado? Pronto todo acabará. Ahora, no me vayan a preguntar la fecha de su muerte, yo no la sé, el Señor es el que la sabe. Pero en el sentido de Esteban, ¿qué es lo que va a acabar para él? No solamente su vida. Punto 1, la persecución. Yo les voy a decir algo, si usted hoy se compromete a vivir como cristiano,
a apostarle a vivir para Dios. Aquellos que hoy se declaran sus amigos, sus familiares, sus cómplices, les van a perseguir. Les van a decir fanático, fanática, religioso, moralista. Hoy en este texto hay una circunstancia específica y una actitud muy útil de Esteban, de la cual nosotros necesitamos aprender. ¿Saben quiénes lo habían citado? Personas que fácilmente abrazan la ira. Personas que cuando tú hablas solo te escuchan lo malo. Y su corazón, en vez de encontrar la verdad de Dios, empiezan a llenarse de motivos para odiar, para resentirse y para cambiar en su mente las cosas que son buenas. Vuelvo y leo. Recuerden que hace varias prédicas comenzamos el gran sermón de Esteban. Y ellos, en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Versículo 54. Oyendo estas cosas, ¿esas cosas cuáles eran, Johan? Todo lo que ya había dicho de la palabra de Dios. ¿Sobre quién había hablado? Si nosotros volvemos a Hechos, en el capítulo 7, vemos que está titulado Defensa y muerte de Esteban. Él fue acusado de blasfemar contra Dios. Le inventaron cosas. Sin embargo, él serenamente, tranquilamente se paró delante de sus acusadores y les empezó a hablar de Abraham, de Moisés, de todos los patriarcas, de aquellos mismos patriarcas que habían vendido a su hermano José, porque no entendían que Dios había enviado a alguien a predicarles el evangelio. Esta circunstancia es bastante particular. Estos hombres, oyendo estas cosas, no dijeron: Señor, me arrepiento. Señor, ¿me estás hablando tú a mí? No. Acá dice, se enfurecían en sus corazones. Miren, y yo les quiero recomendar algo que dice la Biblia: airados, pero no pequéis. Yo ya se los he enseñado en otro momento. ¿Por qué nosotros a veces nos llenamos de rabia? La Biblia dice que Dios se aira contra el pecado y contra el pecador. Ahora, ¿Dios puede pecar? No. ¿La ira es pecado? No. En Dios no. ¿Saben por qué? Porque Él conoce nuestros corazones, conoce realmente lo que se está transgrediendo, porque la ira es el altoparlante de que hay algo injusto que está pasando. Si yo veo que la persona que yo amo no llega, no contesta el celular, pues yo pienso que le pasó algo malo. Y si aparece de la buena a la primera, digo, ¿qué le pasó? Pero gracias a Dios está bien. A ver, el problema es que está demasiado bien y feliz. Obvio. ¿Por qué no me avisaste? O sea, yo sentí preocupación, ira, mal genio en ese momento. Pero yo quiero que sepan algo que es muy interesante en la Biblia. Pero la ira, cuando se basa en las argumentaciones de mi corazón, sin ajustar o sin comprobar que esté en la palabra de Dios, que sea correcta, voy a pecar. La Biblia dice claramente que si tú te enojas en tu corazón contra tu hermano, tu primo, tu vecino, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, el hermano en la iglesia, lo has matado en tu corazón. O sea, pecas. Y estos hombres, ¿por qué se enojaron tanto? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. O sea, en lo más profundo de ellos. No tenían razonamiento para entender. Oigan, Esteban es un hombre de Dios, nos está hablando de Dios, nos está diciendo
que nos tenemos que arrepentir y reconocer que Dios ha enviado personas para decirnos que Jesucristo es su Hijo y en Él hay perdón de pecados. Todo lo contrario. ¿Cuál fue la siguiente reacción cuando se llenaron de ira y se crujían los dientes contra Él? Tenían tanta rabia que no lo podían posiblemente ni mirar, agachaban la cabeza y se llenaban de rabia, de odio y de cólera. Y cuando tú estás en esa actitud, estás en modo persecución, en modo acechar. Y de tu corazón no saldrán buenas cosas, ni buenos pensamientos, ni bonitas palabras. Va a salir lo peor que hay en ti. Yo le ruego para que nosotros no actuemos de esta manera. Porque se supone que estos hombres eran hombres de Dios. Ellos eran el Sanedrín, eran sacerdotes, sumos sacerdotes. Pero ¿saben lo maravilloso de esto? Es que pasa algo extraordinario. El hombre de Dios está guardado por Dios. Pronto todo se acabará y es necesario que la vida de Esteban termine. Está dentro del plan de Dios. En medio de un mundo malvado que humilla, que persigue, que acusa, el valiente diácono es convertido en blanco de sus ataques, convertido en un testigo, en un mártir de la verdadera fe. Hoy yo quiero llamar a sus corazones para que veamos en Esteban lo que Dios había hecho en él. Esteban no se llenó de rabia, no justificó sus acciones, no justificó una mala respuesta, un mal pensamiento. Él siguió el ejemplo de Jesucristo. La Biblia dice en Filipenses 2, 3, 8, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cómo dice? Nada hagáis por contienda. Daniel, ¿qué significa contienda? Pelea. Nada hagáis por pelea, por contienda, ni por vanagloria. ¿Saben por qué muchos de nosotros a veces nos distanciamos de nuestros seres queridos, de los que amamos y debemos llenarnos de gratitud a ellos? Porque me lastimó en mi honor. ¿O no es así? Y qué triste es. Pero acá la Biblia nos dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores. ¿Ustedes se imaginan cuántos matrimonios se arreglarían y vivirían en paz, en amor y en gozo si, bueno, mi amor, tranquila, tú tienes la razón, porque sí, porque no y por si acaso? Uno sería muy feliz. Y si la esposa hace lo mismo, y si los hermanos en la iglesia hacen lo mismo, eso es lo que está diciendo aquí. Pero con un principio dice, no mirando cada uno lo suyo propio. ¿Por qué nos ofendemos? Porque estamos mirando lo que me conviene, lo que me hace feliz, lo que yo quiero. Sino cada cual también por los de los otros. Miren lo interesante, solo uno es feliz cuando yo estoy procurando la felicidad del otro. Cuando un padre o una madre es honrada, cuando yo procuro su felicidad, no la mía. Cuando un cónyuge es feliz, cuando yo procuro la felicidad de él y no la mía. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Estos hombres no entendieron el mensaje de Esteban. ¿Saben qué dijo? Ese Esteban desde el púlpito nos está ofendiendo. Nos está acusando.
tenemos rabia. Y crujieron sus dientes. No olvidemos quién era Esteban. Hechos 6, versículos 2 al 4 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso evitaría que Esteban predicara. Claro que no. Usted puede predicar, yo puedo predicar, no necesariamente siempre en el púlpito. Los siguientes versículos dicen: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estos hombres habían olvidado que todo lo que decía Esteban era verdad. Y no le escuchaban porque tenían argumentos en su corazón. Y argumentos no para decir: yo quiero entender, yo quiero comprender. Oh Señor, ayúdame porque no entiendo, Esteban. No entiendo el pastor. Esteban tenía la distinción mayor que cualquier otro. Era un soldado de Cristo, el cual fue llamado como diácono, investido de la fe, de la gracia de Dios, del poder de Dios, lleno de un fuego santo, e hizo saber a los enemigos del reino y de Dios que hay una oportunidad de arrepentirse. Hoy tal vez es la oportunidad de usted para que deje de poner sus ojos en las cosas del mundo y sí en las cosas de Dios. Pero también debemos notar los enemigos que rodeaban a Esteban, que querían su vida. Ellos distrajeron su mente en sus problemas, en sus interpretaciones. ¿Saben cuánta paz te quita cuando tú pones tus ojos en las cosas del mundo? Cuando tú pones tus ojos en aquellas cosas que no puedes resolver. Tal vez requieres de una gotica de humildad y decir: Señor, no comprendo, en tus manos lo dejo. Ya hice todo lo que podía, ya he sido responsable. Esteban, con un lenguaje apacible, sin temor de su vida, con toda seguridad, los confronta y los llama al arrepentimiento. ¿Y saben cómo lo hace? Desnudando sus intenciones del corazón. Y Esteban les dio a conocer a sus enemigos el evangelio. Ese evangelio que es como una espada de 2 filos, que entra en la conciencia, en el corazón, lleno del poder de Dios y que solo puede tener 2 respuestas: o me arrepiento o rechazo al Señor. Y al rechazar al Señor, rechazó al mensajero. Y por eso la persecución se levantó en el corazón de estos hombres, clamando por la vida de él. Pero esto no es algo nuevo, porque si usted va a vivir para Cristo, el mundo lo va a perseguir. Mateo 10, versículos 16 al 20. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Todos los cristianos. Jesús escogió a sus 12 discípulos, pero hubo más de 500 hermanos en su ascensión. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente, y sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para mi testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hable en vosotros. Estos hombres se enfurecieron al escuchar a Esteban, queridos hermanos. Y Esteban tenía una convicción en su corazón: pronto todo acabará. ¿Usted quiere saber cómo se va a solucionar todos sus problemas? ¿Por todo lo que está sufriendo? ¿Por todo lo que se angustia mortalmente? Cuando el Señor lo llama a su presencia. Así es sencillo. La persecución. El segundo punto es el sufrimiento. Porque no debemos negar cuánto dolor hay verdaderamente en un hijo de Dios cuando su Dios es afrentado, cuando su iglesia es afrentada, cuando el reino de Dios es afrentado. Esteban sabía que era el último momento y que su vida estaba segura en las manos de Dios. Ahora, solo piensen en el pasaje como está descrito. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces. Miren, esta es la característica de un corazón no arrepentido. Una persona que le gusta levantar la voz. Ahora, no me juzguen a mí, yo estoy predicando. Es levantar la voz para ofender, para manifestar lo que está en su corazón. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué es arremeter, Eliana? Es como que yo te voy a coger. Versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. O sea, ¿para qué lo querían coger? Lo empujaban y lo empujaban de donde estaban. Ellos estaban en el concilio y dijeron: aquí no lo matamos, lo matamos afuera. Ellos estaban llenos de rabia, levantaron su voz. Todas sus acciones eran violentas, de manoteos. Miren lo interesante, dice: los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esto simplemente es como un bonus que pone el Señor para que nosotros pensemos en Saulo. ¿Quién será Saulo? Johan, ¿quién es Saulo? Bueno, hasta ahorita no sabemos. En el capítulo 9 de Hechos vamos a saber quién es Saulo. Pero Saulo presenció algo macabro: el sufrimiento de una persona que realmente es maltratada. Dice que puesto de rodillas, o sea, lo empujaron de tal manera, le gritaban de tal manera que lo hicieron arrodillar. Porque la persona que está furiosa quiere ver al otro humillado. Y hicieron algo que es muy cruel. Lo empezaron a coger a piedra. ¿Ustedes saben qué es matar a alguien a piedra? Ni siquiera los animales se matan de esa manera. Y con todos los animalitos sufren. Yo no sé si usted ha matado algún animal para comer, pero el animalito no se da cuenta que él gime por la vida mientras que la sangre va brotando hacia afuera de su cuerpo. Esteban está sufriendo. Mateo 8:12 dice: pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y Hechos 5:33, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos porque querían matarlo. Estos son los hombres llenos de ira que está Hechos describiéndome. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puede hacer algo: poner su mirada en el cielo. Aquellos que son dominados por el Espíritu Santo no serán dominados de la ira, serán dominados por Dios. Su mirada está de manera serena y de frente al trono de Dios, sabiendo que su respaldo, su fortaleza es Dios frente al sufrimiento de sus perseguidores. Ellos van por su vida y el gustoso la da.
Yo quisiera que vayan conmigo a Hechos capítulo 7, versículo 59. Porque mientras apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué diferencia? Que hay dos escenarios. Está el Sanedrín, hombres con títulos, hombres que se creen importantes, escuchando a un solo hombre, a Esteban, el cual se defendía de sus acusaciones calumniosas, mentirosas. Ellos llenos de ira, desbocados, abandonados a sus propios pensamientos, odios y sentimientos. Pero acá hay este hombre que está sufriendo los insultos, las acusaciones, los manoteos, las pedradas. ¿Y cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Reacciona de la manera más noble que pueda tener un ser humano y como debe reaccionar un hijo de Dios. ¿Alguna vez usted se ha puesto en este plan? ¿O usted lo ofenden y una vez se enfurece, se pone de rabia, le vienen las peores palabras? Si no las dice, las disimula. No, es en serio, hay muchas personas que no dicen la grosería, pero las dicen de tal manera que uno entiende. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, es que es tan duro leerlo, Señor, recibe mi espíritu. Se arrodilla, clama a gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Este es el camino que usted y yo tenemos que seguir. Es a donde tenemos que alcanzar. Porque cuando tú veas el poder de Dios en tu corazón, te vas a dar cuenta que no eres tú, es Dios. Y aunque su cuerpo sufre, más sufren aquellos que están rugientes, como fieras feroces, tratando de llevar su vida. Y mientras que él está siendo aplastado, maltratado, Esteban, simplemente respaldado por Dios, consolado por Dios y fortalecido por Dios. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso no hay ninguna justificación para aquellos que se llaman cristianos y se desbordan en ira. Hoy tal vez tenemos que arrepentirnos y entender que hoy tienes que empezar a morir ese viejo hombre, porque pronto todo se acaba. Hoy puede ser el último día de tu vida. Hoy la muerte puede venir por ti a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de algo insospechado. ¿Por qué te afanas tanto de la vida? El Señor le dice a Esteban, yo estoy contigo. Pronto todo se acabará. La persecución, el sufrimiento, tercer punto, esta vida. Y aquí vemos, mis amados hermanos, la barbarie de una vida sin Cristo. ¿Saben cómo se desencadena una vida sin Cristo? En una religión fanática que persigue todo lo que no entiende. Pero también pronto todo se acabará. Mientras que ellos daban grandes voces, mientras que se tapaban los oídos diciendo tal vez no entiendo, no lo quiero escuchar, no quiero escuchar tanta nobleza, cuánta gracia de Dios derramada en la vida de este hombre, arremetiendo contra él, llevándolo en pellones, arrodillándolo y apedreándolo.
él invocaba a Dios. La vida de Esteban fue una vida corta, pero una vida con un propósito. No solamente para que quede de testimonio para nosotros. Tal vez a partir de hoy tienes que revisar cómo resuelves tus conflictos, cómo afrontas la vida, el día con día. Quiero regresar unos versículos atrás. Desde el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Usted se imagina que usted, en medio de sus aflicciones, de sus sufrimientos, de sus incomprensiones, de las persecuciones, usted empiece a visualizar a nuestro Señor, que le diga: yo estoy contigo, yo te estoy esperando. No sé si será hoy, o en un año, o en 10, en 20, en 30 o 40, pero ciertamente los que son cristianos llegarán. ¿Y para qué sufriste tanto? Yo no sé si ustedes han viajado en avión, pero cuando uno va en un buen vuelo, uno despega y se asusta en el despegue y se asusta en el aterrizaje. Pero si hay turbulencia, esa parte donde el avión está yendo así y de pronto ¡pum!, y usted siente que el estómago lo tiene aquí. Si uno siente que, ¡ay Dios, me morí! No, es en serio, son segundos. O cuando el avión empieza a temblar. Cuando yo viajaba de Bogotá a Sao Paulo a Brasil, me pasó eso y uno decía: ¿y de aquí quién nos salva? Pero en medio de lo incomprensible, de una vida corta, una vida muy útil, este soldado joven va a ser inmolado frente a un Sanedrín, culpable de su muerte, frente a Saulo de Tarso. Y su muerte tendrá posiblemente un objetivo frente a la vida de este hombre. Hoy tal vez nosotros tenemos que poner nuestros ojos en nuestro Señor, para dejar de llevar esas vidas amargadas, aburridas, frustradas, quejambrosas, y darle gracias a Dios por todo. Es que la Biblia nos ordena y nos dice eso: venid a mí, pero llenos de quejas. Muéstrame un versículo. Nunca dice que vayamos llenos de quejas. Todo lo contrario, dice llenos de alabanza, de gratitud, de contentamiento. Y cuando dice súplicas, eso es lo que no entiendo. Es como diciendo: ayúdame, Señor. El mayor consuelo de Esteban frente a esta situación que todo pronto se acaba es que el Señor le está reafirmando que estará con él. Él está viendo el trono del Señor y está entendiendo que morir es ganancia. Y aunque fue muerto como un delincuente, va a ser recibido como un mártir del Evangelio. ¿Usted cómo va a ser recibido en el reino de los cielos? ¿Como un delincuente o como un mártir, muriendo a ese viejo hombre? ¿Saben que la Biblia está estipulado que todo aquel que era delincuente debería morir apedreado? Levíticos 24:14. Saca fuera del campamento al que maldijo. Y que todos los que le oyeron pongan las manos sobre su cabeza y toda la congregación lo apedree. Esto es muy duro. Uno diría: solo por maldecir. Pero es que cuando tú abres tu boca, o bendices a Dios o maldices. Levíticos 24:16. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como al nativo. Cuando blasfeme el nombre, ha de morir. La misma palabra del Señor en Éxodo 20 nos dice: no tomarás el nombre de Dios
en vano, de Jehová tu Dios en vano. Esta vida, mis amados hermanos, amada iglesia, pronto acabará. Y acá debe surgir una pregunta: ¿cómo tú piensas vivirla? ¿Afanada por tu trabajo, por tus estudios, por tu economía, por tus relaciones amorosas? O tal vez de otra manera, ¿no? De paseo, de picnic. ¿Sí saben lo que es un picnic? Alistemos la comida y nos vamos de paseo y comamos en el campo. Lo que se conoce de paseo de olla. Solo que lo puse en inglés. Picnic. O tal vez de descanso. Algunos dicen, ay, es que estoy muy cansado, quiero dormir hasta tarde. O peor, sufriendo por hacer tesoros en esta tierra. O angustiado porque no te aman. Hoy les digo, amados hermanos, levántate. Despójate de ese viejo hombre, de esa vieja conducta, y abraza el Evangelio. Sé un mártir de nuestro Dios. No olvides que nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador dejó su propio trono para venir y entrar al encuentro con nosotros, para tomarnos de las manos, para rescatarnos de la misma muerte y llevarnos a su reino celestial. Tal vez por eso Esteban dijo, Señor, se me perdió el texto. Jesús, recibe mi espíritu. Si hoy te enfrentaras a la muerte, tú podrás decirle, Señor, recibe mi espíritu. Dejo en paz mi hogar, dejo en paz mi economía, dejo en paz todo. Recuerden que aquel que no está dispuesto a seguir adelante y está dispuesto a mirar atrás no es digno del reino de Dios. Esteban miró de frente a la muerte con serenidad. Se despide de esta vida. Pronto todo se acabará. Él no desmaya, no suda, no se lamenta, no gime, no se queja. Todo lo contrario, se viste de valor. Ahí está su Señor con las manos extendidas. Él lo está viendo. Él muestra de qué está hecho, de la realeza del Espíritu Santo, tranquilo, calmado, feliz. Y aunque hay maldad a su alrededor, está con la plena seguridad. Está sereno y confiado. Su vida está en Cristo. Hoy yo los quiero invitar a sonreír frente a la muerte. Hoy los quiero invitar a sonreír frente a las aflicciones de esta vida, a la persecución del mundo. Porque Cristo está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Cristo es nuestra roca firme, donde hemos sido cimentados, donde estamos parados, donde estamos preservados, y su fidelidad nos ha de guardar hasta el día de la resurrección. La oración de Esteban manifiesta su fortaleza y confianza. Esta valentía solo es de aquellos que han nacido de nuevo, que su vida reposa en Cristo. ¿Por qué razón? Porque yo les quiero decir algo. No importa lo que tú estés viviendo, todo está bien. Todo estará bien. La marca de un cristiano es estar seguro frente a la muerte, frente a la persecución, frente a la aflicción, frente a la vida mortal misma, y con paz frente a nuestros enemigos, perseguidores y asesinos, les diremos: el Señor te bendiga. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, tú eres el que conoce nuestras necesidades, tú eres el que conoces nuestras angustias. Hoy venimos, Señor, delante de ti.
Permítenos, Señor, abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos para escucharte a ti, para saber que todo está bien. Y aunque esta vida está llena de adversidades, ayúdanos, Señor, a tener paz. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de esta vida. Y permítenos, Señor, recordar que tú has muerto por nosotros y que nos espera una vida eterna, cielos nuevos, tierra nueva, una casa nueva, un lugar donde moraremos contigo por la eternidad, Señor. Y mientras llegue ese momento, esfuérzanos, anímanos y bendícenos con tu amor, con tu gozo y con tu paz, fruto del Espíritu que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén.